nubes son un elemento común de nuestro paisaje, algo habitual que parece muy lejos de lo misterioso. Sin embargo, a veces surgen nubes especiales, nubes de características muy particulares que han tenido una gran influencia en nuestra historia o en la historia de nuestra espiritualidad. El Antiguo Testamento es un viejo libro, una crónica más o menos deformada por las sucesivas copias de lo que le aconteció a un pueblo hace pocos miles de años. Yahvé, su Dios, durante el Éxodo, guió a los judíos utilizando una extraña nube. Iba el Señor delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos en su camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos y que pudiesen así marchar de día o de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo de día, ni de noche la de fuego. Éxodo 13, 20, 22. Todo el Pentateuco está lleno de alusiones a esa nube extraordinaria. Por ejemplo, en el libro de los Números, en el versículo 15, se hace una descripción muy detallada de la nube y de su comportamiento. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento y en el lugar en que se quedaba la nube, acampaban los hijos de Israel. A la orden de Yahvé partían los hijos de Israel y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días en que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los hijos de Israel cumplían el ritual del culto de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada, solo de la noche a la mañana, y por la mañana se alzaba, ellos partían. Esta es la primera nube extraordinaria de la que tenemos noticia, al menos dentro de nuestra cultura occidental. Sin embargo, ha habido otras nubes extrañas a lo largo de la historia. Nubes con gente encima, nubes que iban en contra del viento a una enorme velocidad, nubes que dejaban caer una lluvia de sangre, o de peces, o una lluvia de cruces. De todo ello hay testimonio en las crónicas del pasado, y también en épocas más recientes se han recogido noticias así en los periódicos. Pero en ocasiones, las nubes tienen un comportamiento aún más extraño. A veces, las nubes abandonan el cielo y se posan en el suelo para convertirse en devoradoras de hombres o en vehículos para otra dimensión. Sucedió no hace demasiados años en Turquía. Toda Europa se agitaba entonces con aquella gran barbaridad que se llamó Primera Guerra Mundial. Pero fue en Turquía, en Gallipoli, donde en el mes de agosto de 1915 sucedió el hecho más sorprendente de toda la guerra. No se trata de un rumor o de una leyenda, sino de un acontecimiento rigurosamente histórico, aunque por el momento carezca de explicación lógica. Los datos pertenecen a la declaración jurada de 3 soldados del ejército neozelandés, testigos oculares, junto con otros muchos combatientes, de lo que sucedió. El día amaneció claro, sin una nube a la vista. La excepción, sin embargo, la constituían unas 6 u 8 nubes, todas exactamente con la misma forma de hogaza de pan, que se mantenían suspendidas sobre la colina 60. Habíamos notado que a pesar de una brisa de 4 o 5 millas por hora proveniente del sur, las nubes no habían cambiado en absoluto de forma ni se habían movido de su sitio en lo más mínimo.
Flotaban en el aire a una altura de unos 60 grados desde nuestro punto de observación, como de 500 pies. Además había otra nube exactamente igual a estas, que estaba debajo de ellas apoyada en el suelo y que medía unos 800 pies de largo, 200 pies de ancho y 200 de alto. Esta nube era muy densa, su estructura parecía casi sólida y estaba colocada como a unas 14 o 18 cadenas del territorio que dominaban los ingleses. Esta singular nube estaba como encajada en un desfiladero y carretera hundida, y nosotros teníamos una visión perfecta de los lados y de los extremos de la nube que tocaban el suelo. Su color era de un gris claro, igual al de las otras nubes. Vimos que un regimiento británico de varios cientos de hombres, el First Corps Norfolk, avanzaba por esta cañada hacia la colina 60. Más o menos una hora después que el último de la fila había desaparecido dentro de la nube, esta, sin dificultad alguna, se elevó del suelo y fue ascendiendo lentamente hasta que se juntó con las otras nubes iguales, que todo el tiempo habían permanecido inmóviles en lo alto. Cuando la que estaba en el suelo llegó junto a ellas, todas comenzaron a moverse hacia el norte. En poco más de 3/4 de hora, habían desaparecido de nuestra vista. El regimiento Norfolk, más de 400 hombres, entró en aquella extraña nube y nunca más volvió a aparecer. ¿Quién sabe si esos soldados aún existen y están en algún lugar de este o de otro mundo? Cuando en 1918 se rindieron los turcos, los ingleses reclamaron inmediatamente la devolución del regimiento Norfolk. Pero Turquía dijo que no tenía ese regimiento, que no lo había capturado, que no entró en contacto con él y que ni siquiera sabía de su existencia. Increíble, tal vez, pero es un hecho histórico, un hecho que quizás ahora estemos en mejor situación de comprender. En el relato que hicieron los testigos, parte del cual acaban ustedes de escuchar, hay algo que llama la atención, y es cómo describen esa nube. Utilizan términos como muy densa, una estructura casi sólida. Vamos a ver ahora una entrevista, la realizada al comandante Martín Sedó, en la que se cuenta su experiencia también con una extraña nube, aunque mucho más reciente. Después de despegar de Pamplona, a pocas millas, vimos una nube lenticular que definimos nosotros como una nube que hace un efecto. Suelen salir siempre a sotavento de las zonas montañosas. Van acompañadas de turbulencia y unos efectos especiales. El segundo que habló conmigo, Pérez Núñez, la vimos desde lejos y imaginamos, ya solicitamos a Madrid desviarnos de la ruta para no cogerla y que no nos afectara la turbulencia. Nos lo autorizaron y nos desviamos un poco hacia la derecha, pero a medida que íbamos subiendo, esta nube lenticular se iba convirtiendo en algo raro, en 3 nubes lenticulares superpuestas, una sobre otra. En aquel momento la curiosidad dominó un poco más que la seguridad, quizá. Y contactamos a Control Madrid, estábamos contactados siempre con Madrid, comunicando lo que veíamos y si quería que en aquella frecuencia o en otra frecuencia le fuéramos radiando, y yo pedí autorización para hacerle un 360, que llamamos, que es darle la vuelta en redondo a ese objeto, a esa nube, a ese algo raro. Madrid me autorizó y más Madrid me dio una clave transponder para que el radar militar Samba, Zaragoza, me captara y pudiera hacerme un barrido de más proximidad. Yo puse la clave transponder y como íbamos en ascenso después de despegar de Pamplona, no habíamos cogido el nivel de crucero, estábamos subiendo 21.003 pies, creo. Lo pude medir en distancia vertical, o sea, desde la base hasta la cúpula. Eran 2.000 pies aproximadamente. Inicié el lateral de esa nube a los 21.000 y salí a los 23.000, la coronaba. Y la distancia, llevaba el indicador de medida de distancia de millas desde Pamplona a Voz, el medidor que nos va dando de distancia, al punto de origen de la emisora. Y si mal no recuerdo, inicié la maniobra en 21 millas y a 25 millas la había redondeado, suponiendo que a la velocidad que vamos, unos 800 kilómetros por hora, que el círculo solo aprovecha el 50% de la distancia, aquella masa nubosa en suspensión tenía 2 millas de diámetro. Viene a ser unos 3 kilómetros 800 aproximadamente. Y de altura, unos 600 metros.
200.000 pies. Claro, eso no es... Primero, la forma no era de una nube. Luego, dándole la vuelta y con el seguimiento que nos hacía el radar nos dijo que nos estaba viendo situándonos alrededor de un silencio radar, dando vueltas alrededor de un silencio radar. El silencio radar, digamos, para más aclaración, el radar, o hay un barrido que se pierde y no deja eco, o bien el rayo que emite el radar retorna y deja un eco. Pero en este caso no dejaba ni eco ni desaparecía, había un silencio radar que llaman ellos. Y me veían a mí dando la vuelta alrededor de eso. En el tiempo de la maniobra, aproximadamente unos 5 minutos, yo pude hacer comprobaciones. No era nube lenticular porque la nube lenticular va acompañada de una serie de fenómenos, por ejemplo la turbulencia. Turbulencia no hubo ninguna, ni por sotavento ni por barlovento, o sea, ni digamos por la parte de atrás más lejana al Pirineo, ni por la parte más próxima entre la nube y el Pirineo. Si hubiera sido una nube lenticular, creada por el Pirineo y el chorro de aire, en un punto o en otro, por arriba o por abajo, habría habido turbulencia. Turbulencia no había. Comprobé las corrientes del avión, corriente alterna y corriente continua. No afectó nada. Comprobamos la brújula. La brújula no estaba afectada en nada. Las emisiones por las que vuela el avión radiogonométricas en muy alta frecuencia no estaban afectadas en nada. No había ni estáticas en notado. Ninguna estática en el avión ni nada. O sea, no nos afectó en nada. En el tiempo que dimos la vuelta, pues lo vi como una especie de nube de un color, de una perla muy bonito. La parte interior más definida y los bordes quizá un poco más claro. Y se volvía negra por los bordes mismos. A contrasol hacía un efecto de irisación un poco raro, como si filtrara luz solar de algo diferente a lo que conocemos. No me dio ninguna señal de nada, no vi nada anormal. Me han preguntado en otros casos si se veía identificado algún perfil. No. Perfil identificable, lo único que pude definir es por 3 lentejas, 3 lenticulares, una superpuesta a la otra, que acercándome mucho se veía que dentro podía haber algo. Pero una cosa más curiosa es que no eran nubes, no era gas. Yo llegué a un momento que por el radio de giro que llevaba con el avión, estuve a punto de meterme dentro de la nube, meter un plano. Y retiré el viraje porque es que vi que aquello no era gas, era una especie de masa sólida. Eso pues claro, primero siendo un vuelo regular con pasaje a bordo, la curiosidad fue el dar la vuelta y el averiguar en lo que podía ser sobre el cielo español algo que había. Pero de allí a seguridad total rayaba un poco el meterme dentro de aquello, y más viendo que era una masa que verdaderamente era sólida. Otro avión nuestro, un Fokker 27, el mío era un DC-9, un Fokker 27 que despegaba, que procedía de San Sebastián a Madrid, situó este mismo objeto, esta misma masa, minutos después de haberlo abandonado yo. Este avión procede de San Sebastián hacia Madrid, se deja Pamplona, vertical de Pamplona, y deja Logroño a su derecha. Y por lo tanto el pantano de Yesa cae a la izquierda de su ruta. Localizó esta misma masa, minutos después de mí, a la derecha de su ruta, por la vertical de Logroño. Quiere decir que en apenas 4 minutos se podía haber desplazado unos 200 kilómetros en contrasentido de viento, en cielo totalmente claro. Repite, se diera nubosidad, ausencia total de nubosidad en todo el cielo en ese tramo. O sea, por lo tanto era más definido y más identificable esta masa. ¿Se han dado ustedes cuenta? Casi las mismas palabras. No era gas, era una especie de masa sólida. Hasta el punto que cuando un plano del avión iba a entrar en contacto con aquello, el comandante Martín Sedó lo evitó temiendo una catástrofe. Pero además, ¿qué nube es capaz de ir en contra del viento y recorrer 200 kilómetros en unos 4 minutos, lo que equivale a 3.000 kilómetros por hora? Y lo del silencio radar. Cuando las ondas de radar atraviesan el aire pueden suceder 2 cosas. Una, que no tropiecen con ningún objeto y se pierdan. Otra, que tropiecen con un objeto, se reflejen y entonces aparezca en la pantalla lo que se llama un eco. En el silencio radar ni se pierden ni se reflejan esas ondas.
Es como si fueran absorbidas por una especie de fantasmal sumidero. Pero además hay otro relato. Un piloto distinto, desde un avión diferente, vio la misma nube objeto. Y en este caso no hay duda respecto a su apariencia sólida. Fue despegar de Bilbao y poner rumbo a Barcelona. Pasamos la vertical de Pamplona y después de pasar Pamplona, yo vi en el centro de nuestra aerovía como una nave en forma de un aislante de estos de los postes de telégrafos blanco, pero enorme. Era de color gris plomizo y estaba justo en el centro de nuestra aerovía. Yo se lo dije a Antonio, que en ese momento iba haciendo unos chequeos de los parámetros de los motores, y cuando lo vio se quedó también extasiado y enseguida intentó coger el micrófono para dar parte al control, ¿no? Entonces yo le dije a Antonio, digo, no digas nada porque hace poco nos pasó, nos ha pasado a nosotros lo de Santander, digo, y ahora vamos a ver lo de Pamplona y parece que nada más que nos pasa a nosotros dos estas cosas. Digo, así que haz el favor, no digas nada, y si lo ve otro avión, pues entonces ya nosotros lo corroboramos. Efectivamente, nosotros sobrevolamos aquel objeto volante y inmediatamente antes de aproximarnos a él, el comandante Sedó, que despegaba de Pamplona, también con rumbo a Barcelona, también recuerdo que empezó casi chillando por radio, diciendo que estaba viendo un objeto con las mismas características que nosotros lo estábamos viendo, y que solicitaba efectuar 360 grados a su alrededor para definirlo con más exactitud. Entonces yo le dije ya entonces a Antonio, digo, bueno, ahora yo creo que ya es el momento oportuno de decir que efectivamente que nosotros también somos testigos de lo que estaba viendo el comandante Sedó, y así se lo dijimos a control. En ese mismo instante en que nosotros estábamos corroborando lo que estaba viendo el comandante Sedó y lo que estábamos viendo nosotros, claro, por supuesto, otro avión de Iberia, un 727 que iba hacia el norte, pasaba por Pamplona y también confirmó lo que nosotros estábamos viendo. Ya le digo que era enorme, no se podía confundir con ninguna nube, por supuesto, era una masa, pienso yo que metálica, no sé, desde su eje central vertical, a la derecha y a la izquierda, era una masa totalmente simétrica a un lado y a otro. No tenía lo típico de los desgajones de las nubes en la periferia de la figura, era totalmente definido, y puedo repetir que era totalmente simétrico en su eje vertical, tanto a la derecha como a la izquierda. Sí, sobre nuestras cabezas hay en ocasiones extrañas nubes. Lo que sucede es que miramos pocas veces hacia el cielo. Aún así abundan los testimonios e incluso las fotografías. Esta, por ejemplo, fotografiada sobre Francia en enero de 1974. Estuvo fija durante media hora. Luego se dividió en 4 círculos concéntricos y terminó disolviéndose en el espacio. O esta otra, filmada y fotografiada por un avión de la Marina norteamericana volando sobre Islandia a finales de 1955. No había ni una nube más en el cielo, solo esta, que volaba lentamente sin cambiar de forma. 11 años más tarde se fotografiaba esta nube ovni volando sobre las costas levantinas de España. También en esta ocasión era una nube solitaria. Esta última fue obtenida cerca de la base aérea de Holloman en Estados Unidos en 1957. Parece una nube, pero es visible una tenue estela, igualmente solitaria y sospechosa. Para muchos testigos e investigadores, los ovnis se camuflan a veces bajo la apariencia de inocentes nubes. Pero también los ovnis fabrican en ocasiones sus propias nubes para servirse de ellas como de una especie de biombo de transformista. Salimos de Las Palmas, serían las 5:30 de la mañana, volamos a 18.000 pies hasta Lanzarote, a la altura de entre Fuerteventura y Lanzarote más o menos, vimos un resplandor, pero el oeste, cosa rara porque el sol no había salido todavía y sale por el este. Hicimos la aproximación normal, nos extrañó mucho aquello, tomamos tierra en Lanzarote, aparcamos el avión en su sitio, pero los pasajeros bajaron, subieron y tal, y pues no sé, a los 5 o 10 minutos de tener el avión parado, vimos cómo salía de ese resplandor por el horizonte, en las 2 montañas que hay en forma de pirámides en Lanzarote, salía un cilindro alargado, yo calculo del tamaño de 2 litros, 200 litros, y a 45 grados de horizonte pues formó una nube a su alrededor, lo tapó totalmente, y luego en 8 segundos o 10, calculo que serían, volvió a salir de la nube,
y a 90, 80 grados, un poquito menos de 90, por la panza empezaron a salir una serie de luces azules fuertes por la panza que se iban poniendo a volar todas alrededor del cilindro este. Una se quedó un poco rezagada y como decimos en aviación, metimos motor, o sea, metería motor el piloto o lo que sea, y se puso a volar al mismo nivel que los demás y cruzaron el horizonte de oeste a este, pues no, yo calculo que minuto y medio o menos quizás. Y yo conté 16, otros contaron 14, y en fin, podría ser más o menos entre 14 y 16. Los pasajeros en ese momento venían, también lo vieron, toda la tripulación del avión lo vimos, nos quedamos allí charlando sobre lo que habíamos visto y nos quedamos muy extrañados. Y nos volvimos a Las Palmas, despegamos de Las Palmas para Madrid y a la altura de 25.000 pies, normalmente íbamos volando en ese momento de Las Palmas a Madrid por Lanzarote, esa nube permanecía allí en el sitio. El mismo color quizá un poco más claro y seguimos hasta Madrid, la nube sigue allí, no había ninguna nube nada más que esa, solamente estaba esa. Era una especie de cúmulo de buen tiempo, redondito, y que, no sé, calculado yo que estaría a 27.000 pies, 28.000 pies que íbamos nosotros, estábamos a su nivel. El comandante Juan Menaya fue testigo de la utilización que hizo una nave nodriza de una nube que previamente había fabricado. Yo lo comparaba con el biombo de un transformista. Sin embargo, fue mucho más espectacular y extraño lo que vio don Manuel Barroso en los llanos de Agaete, en Gran Canaria. Él vio un ovni esférico. Un ovni esférico que además era transparente. Algo no excepcional dentro de la casuística ovni. Se vieron en aquella zona y se han visto en otras partes y en otras épocas diferentes. Lo que sí hace del ovni de los llanos de Agaete algo totalmente diferente fue el hecho de que fabricó una nube no para camuflarse, no para transformarse, sino para esfumarse. Salíamos de Agaete por la carretera general, acompañado de unos señores. A la altura de los llanos, llamados también de Agaete, el conductor nos llamó la atención que mirásemos hacia el Teide. Entonces vimos una bola esférica del tamaño de una luna en plenilunio. Adelantamos con el fin de evitar unas vueltas y verla más de frente, y entonces ya la vimos mucho más aumentada. Se fue aumentando hasta yo creo que tomó un diámetro de unos 25 o 30 metros. Esta gran bola estuvo parada o aterrizada en esos llanos de Agaete, despidiendo unos grandes destellos. La bola o la masa esa era de un color relámpago, una luz lechosa, al principio difuminada y circundada interiormente por dos halos, o por dos círculos mejor dicho, uno como unas pequeñas turbinas o mejor surtidores de diferentes colores, y las dos interiores mucho más altas, de más diámetro también, despedía una luz amarilla. Así estuvo cerca de 20 o 25 minutos y nosotros nos ocultamos por pánico, por temor, porque aquello era un espectáculo maravilloso, pero terrorífico a la vez, porque no estábamos acostumbrados a verlo. Y entonces vimos como de la misma nave se fue creando una gran nube de gas que la ocultó totalmente. La nave era transparente, a través de ella se veían las estrellas, como una gran bola de cristal. No la vimos despegar, porque esa gran nube entonces ya la ocultó, y como la nube tenía por lo menos tanto en altitud como en longitud, yo creo que en longitud por lo menos unos 500 metros, y en altitud pues 300 o 400. Esta nube se fue desapareciendo en flecos horizontales, y cuando desapareció la nube volvimos otra vez a ver el cielo, pero ya el platillo ovni o bola ya no estaba allí. Nada parece imposible para ellos. Sin duda estamos enfrentados a una tecnología extraña, radicalmente distinta. Nuestra capacidad de análisis, nuestros conocimientos de aeronáutica, de física o de biología no sirven para explicar su presencia ni su comportamiento. Nuestro desconocimiento nos lleva a la desconfianza. Empezamos a dudar de nuestros propios sentidos o de nuestra técnica. Cada vez hablamos más y con mayor ligereza de alucinaciones, percepciones delirantes, psicosis colectiva. Cualquier explicación es válida con tal de no admitir la verdad. Que estamos frente a un fenómeno que no entendemos, que rebasa nuestra capacidad de comprensión.
No hay explicación para la experiencia sufrida hace unos años por un avión de Aviaco. Pero lo que es seguro es que los instrumentos electrónicos están al margen de alucinaciones, psicosis o especulaciones. Carlos García, uno de los comandantes que testificó sobre el ovni nube del pantano de Yesa, protagonizó también un extraño suceso en relación con una no menos extraña nube. En muchos sentidos, fue como si hubiera entrado en otra dimensión. Pasamos el aeropuerto de Bilbao y aproximadamente a unos 7 minutos de vuelo, 6-7 minutos de vuelo desde Bilbao ya a Santander, entramos en una nube blanca, una nube aparentemente normal, que fue nada más entrar en esta nube cuando nos dimos cuenta que tenía una luminosidad bastante fuerte. Tanto es así que hizo falta ponerse las gafas de sol porque tenía reflejaba mucha luminosidad. Esto al fin y al cabo es una cosa normal. Lo que nos dimos cuenta enseguida fue que durante la permanencia en esta nube ocurrió una serie de cosas que totalmente anormales y totalmente no naturales dentro de la operación de un avión, dentro de la operación técnica de este avión. Me refiero en cuanto a los fallos simultáneos de varios instrumentos que dejaron el avión no sin control, porque estuvimos totalmente controlados por un horizonte que era el horizonte de emergencia, que ese en ningún momento falló, pero sí nos dimos cuenta que de una forma totalmente incomprensible me empezaron a fallar una serie de instrumentos, como por ejemplo, voy a enumerarlos, fueron 4 brújulas radiomagnéticas, luego 2 brújulas radiomagnéticas más que había, que estaban combinadas con unos sistemas de ayuda a la navegación, los 2 horizontes artificiales en el que los pilotos se apoyan para llevar la posición del avión cuando está volando en condiciones sin visibilidad. Fallaron también los 2 equipos de radiotransmisión de VHF, falló también el equipo de radar se quedó bloqueado, y lo más incomprensible de todo, que eso ya bastante incomprensible lo estoy diciendo porque son instrumentos que no pueden fallar todos a la vez, ya que todos tienen las ayudas, las fuentes de energía eléctrica son independientes, es decir, que puede fallar uno, pero pueden los otros ir perfectamente. Pero lo más incomprensible, como iba diciendo, es que el sistema que mide la distancia del aeropuerto a donde vas o de donde vienes, en este caso de donde vengo, que es Bilbao, que es el último punto de recalada yendo hacia Santander, hay un sistema que se llama medidor de distancia o DME. Lo más incomprensible es que este medidor de distancia, entrar en esta nube, también falló y se quedó parado en las millas en que estábamos en ese momento del aeropuerto de Sondica. Es decir, quiero recordar que eran 20 millas aproximadamente, 22 millas aproximadamente, fue cuando se quedó estancado, se quedó el DM se quedó en las 22 millas. Y además fue yendo hacia atrás, es decir, como si nosotros estuviésemos retrocediendo hacia el aeropuerto de Sondica nuevamente, aunque nuestro rumbo, como nosotros estábamos viendo en la brújula de bitácora, que fue la única que no falló, porque es una brújula que llevamos una brújula muy corriente, muy elemental, de agua, para apoyarnos algunas veces y corroborar que las radiobrújulas están todas correctas. Pues esta brújula de agua nos estaba indicando que íbamos efectivamente al oeste, no con la exactitud de los radiobrújulas que te dan de grado en grado el rumbo, pero sí nos estaba dando rumbo oeste, rumbo 270 o 275 aproximadamente. Entonces este equipo medidor de distancia fue incomprensiblemente girando en sentido contrario, como si el avión fuera en rumbo este, es decir, hacia Bilbao, cuando por supuesto estábamos nosotros volando hacia Santander. Así continuó hasta llegar hasta 0 millas, que es la vertical de Bilbao. Inclusive se pasó en algunas millas más, como si continuásemos hacia Pamplona, o sea, más hacia el este todavía de Bilbao. Fueron aproximadamente unos 7 minutos que duró esta incomprensible situación. 7 minutos, al cabo de los cuales, de estos 7 minutos, fue nada más salir de esta nube y todos los instrumentos que fallaban, estos 14 instrumentos que fallaban, todos se pusieron perfectamente bien, las radiobrújulas indicaron todas perfectamente el rumbo este, los horizontes artificiales todos se esclavizaron perfectamente en la posición que teníamos correcta,
los VHF empezaron a transmitir, empezamos a oír además que nos estaban llamando de una forma un poco inquieta la torre de control y la torre de Bilbao, por otra parte, que estaba dándonos la información que habíamos solicitado del aeropuerto de Santander, la situación meteorológica, que era buena, gracias a Dios, y el radar empezó también a hacer su barrido correctamente, y además, después de este minuto de estar volando en rumbo este, aparecimos nuevamente con las 22 millas en las que habíamos comenzado a tener estos fallos. Es decir, que empezamos, salimos en el mismo sitio donde habíamos entrado. Fueron 7 minutos que duró esta situación y esto es lo verdaderamente extraño. ¿Qué era en realidad aquella nube? Los hechos carecen de explicación para el comandante Carlos García, un piloto veterano que ha atravesado muchas nubes con su avión. ¿Debemos incluir este testimonio dentro de la casuística OVNI? Lo dejo a la elección de ustedes. Lo cierto es que no resulta descabellado pensar a estas alturas que un ovni puede carecer de consistencia material y ser atravesado por un avión. Está lejos el tiempo en el que los investigadores del fenómeno se empeñaban en ajustar la forma y la materialidad de los ovnis dentro de esquemas razonables. Hace falta que les recuerde a ustedes que un ovni puede parecer casi cualquier cosa. Vamos a ver 8 entrevistas con 8 descripciones diferentes. Vimos como una luz muy grande, venía de dirección de Galdas hacia Las Palmas, por debajo un poco de la costa, pero paralelo a ella. Era bastante grande, era un objeto muy blanco, con una estela blanca también, y seguía esa dirección. Al llegar a Las Palmas, lo que hizo fue girar, dar un giro brusco y desapareció. Bueno, la trayectoria era horizontal, no hacía ningún ruido y era muy blanco. Vimos un objeto muy brillante, ya unos destellos, pues color naranja, un oro anaranjado, muy grande, era como el anillo de una plaza de toros. Todo iba a una altura del suelo, sobre unos 200 metros. Esto nos dejó cegados a todos que íbamos montados en bicicleta, caímos al suelo por nuestro propio impulso y seguimos viendo aquello. Entonces, nosotros seguimos hacia nuestro trabajo y pasado unos 10 minutos volvimos a verlos otra vez. Esto ocurrió en Minas del Horcajo, es un valle que está entre 2 sierras, sobre un río que va un camino, digamos nosotros, y lo volvimos a ver cruzando de norte a sur, primero vino de este a oeste. Y de pronto un chico se acerca y me dice: don Manuel, allí en el cielo se ve un astro que parece que es Marte, ¿no? Digo, no, eso no puede ser Marte nunca. Eso tiene que ser Venus. Nos acercamos, miramos unos cuantos chicos la estrella esa. De pronto se puso gruesa y cayó sobre un repecho de una montaña. Y al pasar el repecho vimos parados muchos coches viendo hacia el cielo. Miramos al cielo y vimos que estaba la estrella normal y con unas intermitentes a los extremos. De pronto los intermitentes esos pues se paraban y la estrella se volvía mucho más gruesa, roja. A poco tiempo otra vez volvía la estrella a hacerse pequeñita y los intermitentes y más quietas, fija, mucho tiempo en el cielo, y estuvimos observándolos muchos testigos. Contemplamos con inusitada claridad como un cilindro enormemente grande, romo por ambas puntas, que contenía una serie de ventanas a lo largo de toda la panza de este objeto, se inmovilizaba en el espacio, en la vertical de la bajadilla, y hacía una serie de evoluciones, como cuando una hoja cae haciendo una especie de vaivén, y dejó caer unos filamentos, cuyos filamentos completamente blancos, de tipo cristalizado, dejaban huella en el asfalto. A mí me cayó en la ropa porque me encontraba precisamente ese día en la azotea de mi casa. Completamente silencioso, aquello era inaudito, un artefacto tan enormemente grande y de un color marrón oscuro, opaco, que no tuviese ningún ruido a su alrededor. Entonces estuvo varios segundos completamente estático para salir disparado en dirección al norte. Pues todo sucedió, bueno, en mi casa, no sé, siempre tenía la suerte, ¿no?, de poder ir a la azotea a disfrutar un poco de aire y estar ahí un ratillo, ¿no?
Entonces pues yo a veces siempre llevaban los prismáticos a la azotea y me ponía a ver sobre el horizonte, ¿no? Y a veces pues sí, pues siempre veía aviones, siempre veía objetos y tal y cual. Y una noche me curioseó mucho un objeto que pasaba por encima de mi cabeza, de forma triangular, con unas rejillas, ¿no? Parecía que veía como si fuese una figura uniforme, una figura. Y siguió del arco. Ahora, eso creo yo que más o menos fue la cosa que más me sorprendió aquella noche. Era como una taza, pero es que además poseía unos pilotos rojos y verdes. Exactamente. Que era lo que a mí me sorprendió desde luego desde un primer momento, porque claro, ver la luminosidad era perfectamente definible, una taza, pero es que además ostentaba este señor un piloto rojo y otro verde. Sí, eso era lo que nos chocó desde un primer momento y mostramos una postura escéptica de plano. Sí, pero pensamos que hubiera podido ser también un avión, pero efectivamente un avión no, porque los pilotos eran muy juntos y no, un avión se ve perfectamente que no. En esto que de pronto me vino así un viento, un remolino de viento muy fuerte y muy chagaloso. Y luego yo me quedé así agarrada de la puerta y en esto que vi una cosa muy grande que se acercaba y se encendió todo. Era de abajo, la claridad era clarita y luego era un color rojo, verde y azul. Era redondo, un poquito más que un sol. Yo más nada lo que... Vimos desde la ventana de mi habitación, en la línea del horizonte, un objeto que muy grande, a mí me parece más grande que el sol, pero que su forma era la de un boomerang con el ángulo externo en redondo. Allí se mantuvo durante unos, no sé el tiempo que llevaría antes, ¿no? Pero nosotros lo vimos durante como unos 5 minutos quieto. Y luego empezó a descender, a perderse en la línea del horizonte y en 2 minutos desapareció entero. Tenía un color amarillo butano muy brillante. 8 personas entrevistadas y 8 descripciones diferentes. No es extraño que el fenómeno se muestre confuso para los investigadores. Y para añadir un elemento más de confusión, vamos a conocer ahora el testimonio de otro comandante, Juan Ignacio Lorenzo, también un experimentado piloto. Su caso es una especie de resumen de todos los elementos que entran en juego dentro del fenómeno. El objeto volador no identificado se sitúa a pocos metros del avión. Es detectado por el radar. Su comportamiento, maniobras y velocidad escapa a las posibilidades terrestres. Aunque rudimentaria, se establece una comunicación entre el ovni y el avión, lo que implica que ese ovni estaba tripulado por una inteligencia. Y por último, el caso también nos ilustra de cuál es la actitud oficial respecto al fenómeno ovni. Yo creo que merece la pena escucharse con atención. El control de Barcelona nos dijo que descendiéramos al nivel 280. Entonces, en ese nivel, pues estábamos con una turbulencia un poco incómoda. Y entonces fue cuando le dije yo al segundo piloto del tram que tuviera la vigilancia exterior alertada porque debía ser un tráfico en dirección opuesta que nos afectaba. Y cuando los dos tráficos nos damos a la vista, pues el control nos dejaría subir a nivel 310, 31.000 pies, que era el que llevábamos. Entonces fue cuando el segundo piloto alertó una luz bastante fuerte y me lo comunicó, dijo, ya tenemos el tráfico a la vista. Y yo lo observé y entonces le dije no vamos a reportar todavía nada al control Barcelona porque es una luz muy extraña. Evidentemente estuvimos observando esa luz y se nos empezó a aproximar aproximadamente a unos 10 metros del morro de nuestro avión, que era un Caravelle, entonces yo volaba Caravelle. La luz empezó a evolucionar de una manera poco conocida, se quedaba estática, de repente evolucionaba a la izquierda, que había que incluso que seguirla con la vista, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, de tal manera que había que seguirla con la vista, porque si no lo dejábamos de observarlo. Y esto quiere decir que tenía unas evoluciones rapidísimas en cuanto a aceleraciones. Entonces fue cuando decidimos reportarlo al control Barcelona, que teníamos un objeto extraño no identificado, porque aquella luz que se nos aproximó tanto, pues tenía era una especie de balón central muy fuerte, después tenía 2 luces laterales, y sobre todo lo que nos extrañó a toda la tripulación fue la luz central, que tenía una tonalidad grisácea, blanquecina, azul, y sobre todo una especie de vena, como si fuera
un ojo humano enorme. Y las otras dos luces laterales pues tenían unas tonalidades más o menos difuminadas, pero la central era una luz francamente alarmante en cuanto al aspecto de algo vivo que teníamos enfrente. Entonces, incluso dijimos a la azafata que si veía la hicimos pasar a la cabina, que si estaba viendo lo que nosotros veíamos. Y entonces, pues, evidentemente dijo que sí, que lo estaba viendo. Y fue cuando ya el control de Barcelona nos dijo cómo eran las evoluciones que estaba haciendo estas luces y qué es lo que hacíamos con ellas. Entonces nosotros incluso nos llegamos a comunicar con este objeto extraño no identificado porque yo cogí el micro de las comunicaciones y le dije que si nosotros apagábamos la luz, que él hiciera lo mismo. Y estuvimos así por espacio de unos 10 o 12 minutos, o quizás menos, encendiendo y apagando las luces, y él hacía exactamente igual. Fue cuando, aproximadamente a los 10-12 minutos de estar observando estas luces, que evolucionaban constantemente alrededor de nuestro avión, incluso se quedó parada varias veces en el morro de nuestro avión, cuando desapareció con un giro a la izquierda brusquísimo y dejamos de verlo. Y ya pues, una vez alertados todos los controles, proseguimos nuestro vuelo hacia Alicante, y en Alicante pues le dimos la importancia más o menos que en aquella época tenía. Y al día siguiente efectuábamos el vuelo Alicante, Barcelona-Madrid. Y al llegar a Barcelona, pues un oficial de tráfico se nos acercó y dijo que si nosotros éramos los que habíamos efectuado el vuelo del día anterior de Londres-Alicante y si habíamos visto unas especies de luces, etcétera, etcétera, todo esto que acabo de relatar. Le dijimos que sí. Fue cuando nos dijo que si podíamos acompañarle, que el teniente coronel Aleo, el jefe de alerta y control del sector de Barcelona, que tenía mucho interés en hablar con nosotros. Fuimos a verle y le comentamos, pues, le dijo que por favor, que si le podíamos dar una información, que tenía muchísimo interés de todo lo que habíamos observado. Se lo relatamos detalladamente y fue cuando él dijo, pues esto que habéis visto vosotros lo ha tenido en pantalla todo el control radar de la zona que volábamos, como es Embargo, Bolero, Aitana y Matador. Incluso me dio un informe de todo lo que habían relatado los controladores de radar. Un escalofriante ojo que un año más tarde sería visto por otro piloto. Entonces, pues, no le dimos más uso a este tipo de incidente que tuvimos en el vuelo, hasta que un año más tarde, un compañero mío, Jaime Rodas, viniendo de Palma a Madrid, tuvo el mismo encuentro y las mismas circunstancias, solo que viniendo de Palma a Madrid, no de Alicante de Barcelona a Alicante, como he contado anteriormente. Tuvo también la misma ocurrencia que yo de comunicárselo a una azafata, que también daba la coincidencia que esta chica era novia de un periodista, y entonces por la noticia pues salió al exterior y hubo una serie de revuelos en el Ministerio del Aire, incluso se organizó un juez de esta causa y hubo una serie de entrevistas y después de muchísimas conversaciones, pues el ministro del Aire de aquel entonces, que era el Teniente General Lacalle, dijo que el pueblo no estaba preparado para conocer este tipo de información. Y entonces en la prensa salió una información de que lo que habíamos visto era Venus. Pero claro, nada más lejos de la realidad que aquello, porque yo llevo volando desde los 17 años y sé distinguir perfectamente lo que es Venus a lo que es una luz que evoluciona de la forma que lo hizo aquel objeto de año no identificado. ¿Qué respuesta hay para tantas preguntas como acuden a la mente? Cualquiera menos la oficial, el planeta Venus. Tal vez el mismo planeta Venus que perseguía a Mantel cuando se estrelló con su aparato. Al menos una cosa sí hay clara, que los gobiernos ocultan información y que cuando se descuelgan con alguna explicación oficial, lo que hacen generalmente es añadir una mentira a toda la confusión que ya hay en torno al fenómeno. Mientras tanto, ellos surcan nuestro cielo, aterrizan en nuestros sembrados, o quién sabe, tal vez se ocultan detrás de esa tímida nube que vemos desde la ventana. Y como prueba van ustedes a ver un testimonio excepcional, una secuencia fotográfica en la que puede verse cómo un ovni se camufla detrás de una nube que previamente ha fabricado. En la primera fotografía
se ve el objeto volante no identificado sobre unos barracones de la Armada estadounidense. En la segunda se ve el extraño anillo por encima de los cables. En la tercera ya se ve claramente la nube que comienza a formarse en torno al anillo. En la siguiente el anillo está casi oculto ya por la nube. Por la referencia del árbol puede apreciarse que el ovni ha quedado quieto durante su proceso de transformación. Unos instantes después, la nube ha adquirido mayor consistencia. La silueta del anillo es apenas visible. Finalmente, el camuflaje es ya completo. Nada puede hacer imaginar que bajo esa nube se oculta un ovni. Poco tiempo después, la nube ascendería hasta desaparecer entre las otras nubes normales que hay en el cielo. Fueron obtenidas en Estados Unidos, en Fort Belvoir, a las 9 de la mañana de un día de septiembre de 1957. Por una serie de circunstancias, las fotografías no llegaron a manos de los expertos oficiales hasta marzo de 1966. El NICAP las consideró auténticas. Poco queda que añadir tras este impresionante documento gráfico. Tan solo una advertencia. Desconfíen cuando vean una nube solitaria en el cielo. Probablemente ellos se oculten ahí.